¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo y testigos de Jehová? Sean todos bienvenidos a este mi canal y también a este nuevo tema, a este nuevo estudio que vamos a analizar hoy. ¿Es Jesús igual a Dios? Esta es una pregunta dirigida a ustedes, los amigos testigos de Jehová. Y para empezar a analizar este tema, quiero invitarles a ver conmigo un PowerPoint que he preparado especialmente donde vamos a ir analizando este tema. Y aquí precisamente hago la pregunta, dice, testigos de Jehová, ¿es Jesús igual a Dios? Esta es una consideración del Evangelio de Juan, el capítulo 10, de los versículos 30 al 39. En el relato de Juan, capítulo 10, versículo 30 al 39, se relata un incidente que involucra a Jesús y a los judíos de su tiempo. Esto ocurrió en Jerusalén para el tiempo de la fiesta de la dedicación. En esta oportunidad el Señor Jesús hace una declaración que ofende a los judíos y que está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30. Allí dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué es tan polémica esta declaración de Jesús? ¿Qué efecto causó en los judíos y qué significaba para ellos? En primer lugar, veamos qué reacción provocó esta declaración de Jesús en los judíos. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ya en una ocasión anterior habían intentado apedrear a Jesús. Esta es la segunda oportunidad. Los testigos de Jehová afirman que cuando Jesús dice allí en el versículo 30, yo y el Padre somos uno, se estaba refiriendo a que eran uno en propósito, en unidad de trabajo. Pero ¿es esto cierto? ¿Es esto lo que provocó tal reacción de parte de los judíos que quisieron apedrear a Jesús? Seamos honestos. Una declaración así no provoca tal reacción. Entonces, ¿por qué quisieron apedrear al Señor Jesús? Les invito a leer los versículos 32 y 33. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuál era la blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Pregunta, ¿en qué momento se hace Dios el Señor Jesús? Cuando dice yo y el Padre uno somos o somos uno. Aquí ocurren dos cosas. Jesús, primero que nada, se iguala a Dios poniéndose en primer lugar cuando dice yo y el Padre uno somos, es decir, se pone al mismo nivel de Dios, incluso se antepone al Padre. Por lo tanto, de esa manera los judíos entendían que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. En segundo lugar, Jesús declara que Él y el Padre son de una misma esencia o naturaleza. ¿Cuándo? Cuando dice yo y el Padre, uno somos. Somos de una misma naturaleza, de una misma esencia. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en aquel momento. Por esa razón los judíos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para cualquier judío esta declaración es blasfemia. Era una violación del mandamiento que decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. De aquí necesariamente surge otra pregunta. Ante la grave acusación de los judíos, ¿negó Jesús tal acusación? ¿Lo negó? No. Le citó Salmos capítulo 82, versículo 6, y les respondió. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy.
¿Qué es lo que está afirmando el Señor Jesús? Sencillo, si Dios dijo de simples hombres, a quienes había puesto como jueces, dioses sois, jueces que fueron corruptos, del Hijo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís blasfemas? Dijo Jesús, porque dije, Hijo de Dios soy. Efectivamente, al afirmar que era hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y así lo entendieron los judíos. Un hijo no cambia de naturaleza por ser hijo, ¿verdad? Mis hijos, por ser hijos míos, no cambian de naturaleza, siguen siendo seres humanos como yo. Esa es nuestra naturaleza. Por eso Jesús les dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Nuevamente buscaron piedras para apedrearle. Quisieron prenderlo nuevamente. Por esta afirmación tan polémica, el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, Jesús estaba afirmando que era igual al Padre, que eran de la misma esencia. Era lo mismo que decir yo y el Padre uno somos, pero con otras palabras. El Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo podía estar el Padre en Jesús? Eso es lo que entendían los judíos, siendo él un hombre. Y Jesús en el Padre. Otra vez te pregunto, testigo de Jehová, ¿negó Jesús ser igual a Dios? ¿Negó Jesús ser hijo de Dios? Porque al afirmar ser hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y así lo entendieron los judíos. Ahora, al decir que Dios era su Padre, ¿era esto falso? ¿Mintió Jesús? No, porque él realmente era hijo de Dios. Y eso ni ustedes siquiera lo van a negar. Y eso es lo que los testigos de Jehová no logran entender, no logran comprender, que Jesús es hijo no por haber sido creado por Dios, sino por haber sido engendrado por Dios como ser humano en el vientre de una virgen judía llamada María. Quiero mostrarles algo más. A ver, estábamos aquí. Ahí está. Quiero que vayamos, para que no piensen que esto está preparado, ¿verdad? Lo de la página. Quiero llevarles a su propia página de los Testigos de Jehová, jw.org, y quiero mostrarles un detalle en su Biblia en línea. Vamos a buscar Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice allí, yo y el Padre somos uno. Y aquí hay un asterisco. ¿Qué dice ese asterisco? Estamos en unidad. Así, la organización les da a entender a ustedes que Jesús quiso ser apedreado porque él decía que él y su Padre estaban en unidad. Y si ustedes se fijan en el versículo 33, dice, los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar. Porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Aquí hay dos cosas. Veamos la primera. Cuando los judíos quisieron apedrear a Jesús, era por blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Era por decir que estaban en unidad.
¿O en realidad es porque estaba diciendo otra cosa realmente? Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, o uno somos, ¿qué era lo que estaba diciendo en realidad? Los judíos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios. Sin embargo, hay un detalle. Aquí la organización agregó una palabrita a la oración, en el versículo 33, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. ¿Era eso lo que estaba alegando Jesús, que era hijo de un Dios? ¿Era eso lo que entendieron los judíos de su tiempo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían problema con que un hombre se hiciera igual a un dios, a cualquier dios. No, no era ese un problema, no era eso una blasfemia. ¿Por qué? Aunque sí lo era, sí lo entendemos, pero no era ese el problema que tanto espantó a los judíos. ¿Por qué? Nerón o cualquiera de los gobernantes de Roma, ¿verdad? Cualquiera de los emperadores de Roma decían ser dioses. Y los judíos no tenían problema con eso porque no les daba lo mismo, sabían que era un hombre. Pero Jesús estaba afirmando otra cosa. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Ellos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios, no a un Dios cualquiera. El mundo estaba lleno de dioses y los judíos entendían que eran dioses falsos, pero para los judíos había un solo Dios verdadero, Yahweh o el tetragramatón. Eso entendieron los judíos, que se estaba haciendo igual al gran yo soy. Vea por favor el versículo 36. A mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, me dicen blasfemas por decir soy hijo de Dios, hijo de un Dios o hijo de Dios. Jesús está diciendo y aclarando el punto allí. Dice el 36, me dicen blasfemas por decir soy hijo de Dios. No era por decir que era hijo de un Dios, era por decir que era hijo de Dios. Y esto nos queda mucho más claro aún cuando vamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 18, 17 y 18 vamos a leer. Dice allí, pero él les contestaba, mi padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cuál era el tema de conversación entre los judíos y Jesús? Que Dios era su Padre y que al igual que su Padre, él seguía trabajando. Seguía afirmando que Dios era su Padre. Y por esa razón los judíos, por no respetar el sábado, pero además de eso, porque llamaba a Dios su Padre, ellos consideraban que Jesús estaba haciendo igual a Dios. ¿Se dan cuenta, estimados amigos, testigos de Jehová, cómo su organización les engaña, les miente? Y se los estoy probando no con un libro apóstata, se los estoy mostrando en su propia página, con su propia Biblia. ¿Se dan cuenta, estimados amigos testigos de Jehová? Eso es lo que ustedes, los testigos de Jehová, no han podido entender. La próxima, el próximo video que voy a sacar tratará un tema también importante. ¿Ha sido siempre hijo el Señor Jesús? Porque los testigos de Jehová dicen que Jesús, por ser hijo, es un ser creado. Es lo que les ha enseñado su organización. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser creado y ser engendrado? Porque la Biblia dice que Jesús fue engendrado, no que fue creado. ¿Cuál es la diferencia? ¿La entiende usted? ¿Ha sido siempre hijo el Señor Jesús? Eso es lo que vamos a ver en un próximo video.
Yo les invito, estimados amigos testigos de Jehová, si este video te impactó, si este video te llegó al corazón y y te hizo ver la verdad, yo te invito al próximo video que voy a subir, donde vamos a explicar este tema. Por favor, suscríbete a mi canal, pincha en la campanita de abajo, ahora, en este momento, para que cuando suba el próximo video, lo puedas ver de inmediato y te llegue de inmediato la notificación. Así podrás no solo verlo, sino también comentar, expresar tu opinión. Así que quedan cordialmente invitados todos ustedes testigos de Jehová, ustedes mis hermanos en Cristo y también mis amigos. Están cordialmente invitados a suscribirse a este canal y ver el próximo video que saldrá en unos días más. Que Dios les guarde, les proteja y les bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Amén.